El hijo de un multimillonario le lanzó cocaína a una camarera negra, sin saber que era su hermana perdida. ¿Y si la persona que te humilló, que te trató como si fueras invisible, resultara ser tu hermano? El aire en Lucille estaba impregnado de aroma a romero y riqueza. Las copas de cristal tintineaban y se oían risas disimuladas en las mesas donde cenaban los más ricos de Los Ángeles. Tasa Williams, de 24 años, se movía entre la multitud con una bandeja en una mano. Su uniforme negro estaba planchado a la perfección, pero su piel oscura, su cabello recogido en rizos apretados y su silenciosa resiliencia la hacían invisible para los invitados. Para ellos, ella era solo una ayuda, un engranaje en la maquinaria de su opulenta velada. Pero Tasa llevaba dentro una pasión, el sueño de convertirse en diseñadora gráfica, de escapar del ajetreo de su infancia en el Centro Sur, donde sobrevivir era una batalla diaria. Criada por su abuela, Ruth, en un barrio donde la esperanza era tan escasa como la oportunidad, Tasa había aprendido a mantener un perfil bajo. Su madre, Lena, había desaparecido cuando Tasa tenía 5 años, dejando solo rastros de un pasado turbulento y una sola fotografía guardada en la vieja Biblia de Ruth. La infancia de Tasa estuvo marcada por el sonido de las sirenas y el peso de los prejuicios raciales. Insultos murmurados al pasar, puertas cerradas de golpe antes de que pudiera siquiera llamar. Sin embargo, se aferró a sus bocetos, garabatos nocturnos de diseños vibrantes que albergaban la promesa de una vida mejor. En Lucille, soportó las microagresiones, los clientes chasqueando los dedos y despidiéndola con una mirada, porque las propinas eran buenas y cada dólar la acercaba más a su sueño. Esta noche, sin embargo, el peso de todo aquello se sentía aún más pesado. Le dolían los pies tras horas sobre el suelo de mármol, y le costaba más sonreír. Al acercarse a la mesa 12, vio a un hombre con un traje azul marino de Armani, con la postura tensa y los dedos tamborileando impacientemente sobre la mesa. Evan Caldwell, de 28 años, era el heredero de Caldwell Technologies, un imperio tecnológico que dominaba Silicon Valley. Su vida era un desfile de colegios privados, vacaciones en yate y un ático que dominaba la ciudad como el trono de un rey. Pero bajo la pulcritud, Evan estaba inquieto. Su padre adoptivo, Richard Caldwell, había amasado una fortuna, pero siempre había dudado de la madre biológica de Evans. El misterioso gesto hacia Evan, un vacío que ninguna riqueza podría llenar. «Buenas noches, señor», dijo Tasa, con voz cálida a pesar del cansancio. «¿Le apetece algo de beber?» Evan apenas levantó la vista de su teléfono, donde los correos electrónicos de la junta directiva aún le ardían en la mente. «Coca-Cola, rápido». Su tono era cortante, sus ojos azules fríos. Tasa asintió y se dio la vuelta. Sus zapatillas rechinaron levemente contra el suelo pulido. La barra se cerró de golpe. La cocina era un caos de pedidos a gritos. Para cuando regresó con el vaso, habían pasado 12 minutos. Evans apretó la mandíbula al dejarlo. «Es broma», espetó, con la voz tan alta que atraía miradas. «¿Por qué has tardado tanto? ¿Crees que estoy aquí para atenderte?» A Tasa se le revolvió el estómago, pero mantuvo la compostura, una habilidad perfeccionada durante años de morderse la lengua. «Lo siento mucho, señor. Es una noche muy ocupada. Le ofrezco algo más». Evan se recostó, con la mirada cortante. «Sí, ¿qué tal un servicio de verdad?» Las palabras fueron una bofetada, pero Tasa había oído cosas peores. Se giró para irse, pero la frustración de Evan se desbordó. En un arrebato de ira, agarró el vaso y se lo lanzó. La Coca-Cola le salpicó el pecho, empapándole el uniforme y goteando al suelo. Cubitos de hielo resbalaron por el mármol. Jadeos recorrieron el restaurante y un silencio se apoderó de las mesas cercanas. Tasa se quedó paralizada. El líquido frío se le filtró por la piel como una humillación pública. El corazón le latía con fuerza, le escocían los ojos, pero se negó a llorar. No aquí, no delante de él. «Lo siento», susurró,
aunque las palabras le parecieron una traición. Agarró una servilleta, se limpió las manos y se alejó, con la cabeza alta, pero el alma herida. Evan la vio irse. Un atisbo de culpa cruzó su rostro antes de reprimirlo. No sabía su nombre. No le importaba. Solo era una camarera, una parte sin rostro de su noche. Pidió la cuenta, ansioso por dejar atrás la escena. El incidente se aferró a Taza como una sombra. Durante días, lo repasó en su mente. El chorro de refresco, el escozor de la humillación, la mirada de los demás clientes. En casa, en el pequeño apartamento que compartía con Ruth, se frotó el uniforme hasta que se le enrojecieron los nudillos, pero la mancha en su orgullo no se desvanecía. Una noche, sentada a la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla, se confesó con su abuela. ¿Por qué creen que pueden tratarme así?, preguntó Taza con voz temblorosa. Como si no fuera nada, Ruth, con el pelo canoso recogido en un moño apretado, se inclinó sobre la mesa. Sus manos callosas se sentían cálidas contra las de Taza. Porque el mundo está hecho para levantar a algunos y mantener a otros abajo, cariño. Pero tú eres más fuerte de lo que creen. Tienes el fuego de tu madre. A Taza se le encogió el pecho al mencionar a Lena. Rara vez hablaba de él. Madre. El dolor de su ausencia era demasiado crudo. ¿Cómo era? ¿Abuela? ¿En serio? La mirada de Ruth se suavizó, pero había un tono cauteloso en su voz. Lena era una soñadora como tú, pero se dejó llevar por cosas demasiado grandes para ella. Amó a un hombre al que no debería. Eso la destrozó. Taza. Quiso insistir, pero Ruth cambió de tema como siempre hacía, cuando salía el nombre de Lena. En cambio, Taza se retiró a su habitación, sacando su cuaderno de bocetos. Su lápiz bailaba por la página, creando líneas audaces y colores vibrantes, un mundo donde no fuera invisible. Soñaba con estudiar diseño en la UCLA, con construir una carrera, donde su talento, no su raza ni su estatus, la definiera. Pero los sueños no pagaban el alquiler. Y así volvía a Lucille cada noche, tragándose el orgullo. Por el bien de su futuro. Al otro lado de la ciudad, Evan se desmoronaba a su manera. La imagen del rostro de la camarera, su calma ante su arrebato, lo perseguía. No era un hombre cruel, pero el privilegio lo había protegido de las consecuencias de sus actos. En su elegante ático del centro, se sirvió un whisky y contempló el horizonte de la ciudad, mientras las luces se difuminaban en sus pensamientos. El imperio de su padre era suyo por derecho de nacimiento, pero las preguntas sobre sus orígenes eran más fuertes que nunca. ¿Quién era su madre? ¿Por qué Richard siempre esquivaba sus preguntas con brusquedad? No importaba. La curiosidad de Evans se convirtió en una obsesión. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto llamado Víctor, que prometió respuestas. «Dame una semana», dijo Víctor. «Investigaré el pasado de tu padre». Mientras tanto, el mundo de Taza cambió en una tranquila tarde de miércoles. Estaba limpiando mesas durante un turno lento cuando su mejor amiga Maya, anfitriona de Lucille, la jaló a la sala de descanso. Maya tenía los ojos muy abiertos y su voz era un susurro. «Taza, no vas a creer lo que oí». Taza frunció el ceño y dejó el trapo. «¿Qué?». Maya se acercó, con las palabras atropelladas. «¿Recuerdas a ese tipo que te tiró la bebida, Evan Caldwell? Mi prima trabaja en la empresa de su padre y escuchó algo increíble. Taza, tu madre, Lena, estuvo con Richard Caldwell en su día, o sea, con él. Tuvieron una aventura». Taza se quedó sin aliento. «¿De qué estás hablando?». La voz de Maya bajó un poco. «Fue antes de que nacieras. Mi prima dice que Lena se embarazó. Y Taza, eres su hija. Eres la hija de Richard Caldwell». Las palabras la golpearon como un maremoto. A Taza le fallaron las rodillas y se agarró al borde de la mesa. Su madre, la mujer que había desaparecido, había estado con un multimillonario,
y Tasa era su hija. Su mente corría, reconstruyendo fragmentos de su vida. Las crípticas advertencias de Ruth sobre los ricos, el hecho de que el nombre de Lena fuera un tema tabú. Y entonces, la devastadora conclusión final. Si ella era la hija de Richard Caldwell, entonces Evan, el hombre que la había humillado, era su medio hermano. Esa noche, volvió a casa a trompicones, con los pensamientos en un torbellino. En el apartamento de su abuela, rebuscó en un viejo baúl de cedro y encontró la descolorida fotografía de Lena junto a un hombre que se parecía mucho a un Evan mayor. Ruth la encontró allí, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Es cierto?», susurró Tasa. «Es Richard Caldwell mi padre», suspiró Ruth, con los hombros hundidos. Lena lo amaba, Tasa, pero él estaba casado. Tenía una vida entera que ella no podía tocar. Se fue cuando descubrió que estaba embarazada. No quería que crecieras a su sombra o peor aún, que fueras rechazada por su mundo. Pensó que era mejor así. A Tasa se le rompió el corazón. Era hija de un multimillonario, pero había crecido esquivando balas en South Central, luchando por cada pizca de respeto. La injusticia la quemaba, un fuego que amenazaba con consumirla. Durante días, Tasa luchó con su descubrimiento. Una parte de ella quería irrumpir en la vida perfecta de Evan, exigir respuestas, obligarla a verla. Otra parte quería enterrar la verdad, protegerse del rechazo que había enfrentado toda su vida. Había pasado 24 años siendo invisible. ¿Por qué arriesgarse a sufrir más ahora? Pero el secreto era demasiado grande, demasiado pesado. Exigía ser hablado. Evan, mientras tanto, buscaba sus propias respuestas. Víctor, el investigador, llamó con una pista. Tu padre estuvo involucrado con una mujer llamada Lena Williams a finales de los años 90. Dijo que era cantante y trabajaba en un club de jazz en el centro. Fueron cercanos durante un año, tal vez más. Luego desapareció. Sigo investigando. El nombre Lena Williams no le decía nada a Evan, pero encendió una chispa. Se sintió más cerca de la verdad que nunca, pero más perdido. Su vida, jets privados, salas de juntas, casas de huéspedes, se sentía vacía. Pensó en la camarera de nuevo, la culpa resurgió. No sabía por qué persistía en su mente, pero lo hacía. Tasa tomó su decisión una tarde lluviosa de jueves. No podía seguir viviendo en las sombras. Usando los contactos de la prima de Maya, encontró el correo electrónico de Evan y le envió un mensaje. Necesitamos para hablar. Se trata de tu padre. Nos vemos en el Pierre Café de Santa Mónica, mañana a las 7 de la tarde. Le temblaban las manos al pulsar el botón de enviar. El café era un remanso de paz, lejos del brillo de Lucille. Tasa llegó. Ed, temprano, con su cuaderno de bocetos bajo el brazo para mayor comodidad. Llevaba un suéter sencillo y vaqueros, el pelo recogido y el corazón latiéndole con fuerza. Cuando Evan entró, se veía diferente, menos refinado, más humano, con los ojos ensombrecidos por el cansancio. La reconoció de inmediato y su rostro se sonrojó de vergüenza. «Eres la camarera», dijo, deslizándose en la mesa frente a ella. «Lamento lo que pasó en el restaurante. Me pasé de la raya». Tasa apretó la mandíbula. Quería arremeter contra él para decirle cómo sus acciones lo habían herido más profundamente de lo que él podía imaginar. Pero se tragó la ira. «No estoy aquí por eso». Respiró hondo y se lo contó todo. El romance, su madre, el secreto de su nacimiento. Evan escuchó, su expresión pasando de la confusión a la incredulidad y a algo crudo, algo roto. «Estás diciendo que somos hermanos», susurró con voz apenas audible. Tasa asintió, con un nudo en la garganta. «Yo tampoco lo sabía. Hasta hace unos días». La conversación que siguió fue cruda, sin filtros, real. Tasa habló de su vida, de los insultos que había soportado, del trabajo que había dedicado a sobrevivir, de los sueños que había enterrado para seguir adelante.
He pasado toda mi vida luchando por ser vista, dijo con voz firme pero feroz. Y entonces me tiraste esa bebida como si no fuera nada. Evan se estremeció, apretando los puños. No lo sabía, dijo. No sabía quién eras. Ni siquiera sabía quién era. Le habló de su propio vacío, de las preguntas sobre su madre, de la presión de una vida planeada para él. Me lo han dado todo, admitió. Pero nunca ha sido suficiente. Y ahora esto. Se quedaron en silencio un largo momento, el peso de la sangre compartida asentándose entre ellos. Tasa quería odiarlo, pero veía el dolor en sus ojos, las grietas en su fachada perfecta. Evan quería arreglarlo, pero no sabía cómo. El perdón era un camino accidentado. Tasa lidió con su ira, no solo contra Evan, sino contra el mundo que lo había elevado mientras la había oprimido a ella. Pensó en los años que había pasado demostrando su valía, solo para ser rechazada por su raza, su clase, su existencia. Evan, mientras tanto, luchaba con la culpa. Había pasado su vida ciego a las luchas de otros, y ahora su propia hermana era un recordatorio viviente de su ignorancia. Se reencontraron durante las siguientes semanas, y cada conversación fue un paso hacia la comprensión. Evan se ofreció a presentarle a Tasa a su padre para traerla a su mundo. Tasa dudó. No quería una limosna. No quería que su riqueza la definiera. Pero también sabía que merecía algo más que una vida de apuros. Se había ganado su lugar, no con sangre, sino con determinación. Una noche, Tasa confrontó a Richard Caldwell en su extensa mansión de Bel Air. El magnate tecnológico era una figura imponente, su presencia imponente. Pero Tasa no se inmutó. Permaneció en su estudio, con voz firme mientras le decía quién era. El rostro de Richard estaba pálido, su actitud refinada se desmoronaba. Lena, murmuró, con la voz cargada de pesar. Nunca me lo dijo. Ofreció disculpas, explicaciones y promesas de dinero. Tasa lo interrumpió. No estoy aquí para que me tengas lástima, dijo. Estoy aquí para que me vean. Soy tu hija, me quisieras o no. Las palabras flotaron en el aire, una declaración de su existencia. Richard asintió, con los ojos brillantes. Quiero arreglar esto, dijo. Lo que necesites. Tasa no necesitaba su dinero, pero necesitaba una oportunidad. Aceptó un trabajo en Caldwell Technologies como diseñadora gráfica, un puesto que se había ganado gracias a su portafolio, no a su linaje. No fue un final de cuento de hadas. Las heridas de su pasado no sanarían de la noche a la mañana, y su relación con Evan seguía siendo frágil. Pero era un comienzo. Evan también empezó a cambiar. Usó su influencia para impulsar iniciativas de diversidad en Caldwell Technologies, un pequeño paso hacia el desmantelamiento del privilegio que había dado por sentado. Él y Tasa se reunían para tomar un café cada pocas semanas. Sus conversaciones eran incómodas pero honestas. Eran desconocidos unidos por la sangre, aprendiendo a navegar una relación que ninguno de los dos esperaba. En su nueva oficina, Tasa estaba sentada en su escritorio dibujando una campaña para el último producto de la compañía. La ciudad se extendía más allá de su ventana, vasta e implacable. Pero, por primera vez, sintió que pertenecía. Ya no era invisible. Su futuro no estaba garantizado, pero era suyo. Y en el frágil vínculo que se formaba con su hermano, encontró un pedazo de la familia que nunca supo que necesitaba. El viaje no había terminado. Aún quedaban heridas por sanar, verdades por afrontar. Pero mientras el lápiz de Tasa se movía por la página, sintió una chispa de esperanza. Era Tasa Williams, hija de Lena, nieta de Ruth, hermana de Evan.